Quizás si empiezo con los primeros recuerdos que yo tengo de él y de su cine, teníamos que hablar tal vez de ese toque nostálgico hacia la infancia, no tanto por el descubrimiento de su cine en un momento de mi edad determinado con los cines de barrio y los programas doble, y no tanto por el contenido de sus films, que básicamente los que primero recuerdo evidentemente son sus adaptaciones de Julio Verne, que para mí pusieron en su momento un impacto visual y sentimental bastante grande, acostumbrado a las producciones americanas con mucho lujo de detalles, ¿no? Otra cosa que yo destacaría, por ejemplo, también de Juan Piquer era su humildad, su generosidad y sobre todo ese aspecto que transmitía de niño grande disfrutando con las películas y con los juguetes que utilizaba en sus películas, que es lo que le daba o le imprimía también ese sello con el toque nostálgico, ¿no?, al que me refería al principio. Paradójicamente, a pesar de ser una persona admirada por determinados sectores del fandom, él huía también de toda ese tipo de publicidad. Yo recuerdo que en un momento de mi vida me encargué con un amigo de una sala de cine en nuestra ciudad. Llevamos una programación relacionada con esta temática del género fantástico y de determinados códigos genéricos, y en un momento determinado se nos ocurrió hacer un festival de cine fantástico y pensamos que la figura, además de cine fantástico español, pensamos que la figura más idónea, dado que estábamos en Valencia, es que el homenajeado fuera Juan Piquer, y declinó la posibilidad de que en ese momento le hiciéramos el homenaje o le diéramos un premio. Parecía mantenerse un poquitín o mantener las distancias con respecto a lo que era el mundo del fandom. Luego ya entró un poquitín dentro de esa corriente y ya se dejó querer, ¿no?, por decirlo de alguna manera, e incluso llegó a participar lo que sería en el mainstream de los certámenes oficiales, encargándose de la dirección de la muestra también en algunos años. Una cosa que yo también admiraba mucho de él era el profundo conocimiento que tenía de muchísimas materias relacionadas con el género de terror, y posiblemente, yo no sé si lo sabrá mucha gente, creo que era una de las personas, yo me acuerdo que bromeaba con él diciéndole que posiblemente era la única persona después de mí en este país que sabía más de literatura fantástica. Recuerdo una conversación que tuve con él para una entrevista en un fanzine, que estuvimos un montón de horas grabando y hablando, pero prácticamente en un momento determinado nos desconectamos de lo que era la mecánica de la entrevista y empezamos a hablar de nuestros gustos literarios y de nuestros autores favoritos y demás historias. La verdad es que coincidíamos prácticamente al 100%, e incluso había autores muy poco conocidos en la época para mucha gente y él los había leído, y eso me sorprendió bastante, ¿no? Y de ahí precisamente además surgió la posibilidad, aparte de con esa generosidad que le caracterizaba, que siempre que le ibas a hacer una entrevista o a hablar con él, acababas llevándote a casa juguetes, te regalaba cosas, y yo recuerdo que me regaló algunos guiones de las últimas películas que dirigió, y surgió la posibilidad a través de esa charla de intentar colaborar con él haciendo algo a nivel de guión, ¿no? Aparte de que le hice una lectura de La Isla del Diablo, que era uno de sus últimos films, donde me pidió alguna sugerencia o alguna opinión, le preparé un boceto, un borrador de La casa en el confín de la tierra, una novela de William Howe Hodgson que la admiraba profundamente y que ya tenía un borrador previo desde hacía años con la intención de rodarlo en Galicia, en el Finisterre, que posiblemente geográficamente se acoplaba bastante a la idea de la historia. También intentamos, con otro compañero guionista y director de cine valenciano, remontar o retomar la figura de la momia, haciendo una tarea de localizaciones dentro de la ciudad que encontramos que podían ser apropiadas en un plan de abaratamiento de costes para simular el Egipto de la época, y con una trama así muy a lo Indiana Jones, con los nazis por el medio, la efigie de Nefertiti, el Museo de Berlín y todo esto, que podría haber resultado, pero bueno, no pasó más allá de ser
una idea pasajera para un proyecto futuro que evidentemente no se llevó a cabo. Yo cuando digo que Piquer Simón era un hombre que hacía cine de serie B, pero que en realidad yo pienso que él lo que quería era hacer un cine de serie A. Es decir, era consciente de que por las limitaciones presupuestarias que inteligentemente él sabía manejar, hacía unas películas dentro de los códigos de la serie B, llevaba a cabo un cuidado muy especial de todo lo que era la escenografía y el material utilizado, y él siempre me decía, vamos a ver, si yo estoy rodando una película en Inglaterra, voy a utilizar placas de la luz de las que se utilizan en las casas de Inglaterra. Si estoy rodando, aunque sea en Madrid, pero se figura que es o imaginamos que estamos en América, o en Inglaterra o en Italia o lo que sea, procuro comprar el material que es el que tocaría que estuviera en una casa de esas para que no... Que cuidaban muchos detalles de ese tipo, pero luego había otros que a lo mejor no los cuidaba tanto, ¿no? Era muy meticuloso para ciertas cosas y para otras un poquitín más viva la Virgen, porque al mismo tiempo es que apugnaba en él esos dos sentidos, el de intentar hacer una película de serie A, pero con los condicionamientos de la serie B. Entonces había cosas que las descuidaba y había cosas que las cuidaba. Y era un individuo, un tipo muy inteligente a la hora de manejar los presupuestos, porque era capaz de sacar pasta para hacer una película y reutilizando los mismos decorados, parte de los actores o del equipo técnico, pues con ese dinero le bastaba para hacer 3 películas, con esa inocencia que tiene ese cine de aventuras de nuestra infancia, pero que quizá, claro, a lo mejor en una época en la que ya estaba haciendo o seguía haciendo ese tipo de cine, pues posiblemente el mercado y el público era un poquitín más limitado, ¿no? Pero yo creo que consiguió su objetivo, es hacer lo que él quería hacer, divertir a la gente que él quería divertir, pasárselo bien, que es lo mejor que hay cuando haces un trabajo, y sobre todo yo creo que conseguir algo que no consiguió casi nadie en su momento. Cuando se estrenó Supersonic Man, las colas para ver la película de Supersonic Man eran más largas que las que había para ver Superman en nuestra ciudad. O sea, que eso fue algo histórico, ¿no? Quizá Piquer en los últimos años se desligó un poquitín más por sus otras actividades, entre comillas, oficialistas o políticas, ¿no?, de representación de la mostra y demás historias, y eso impidió que pudiera seguir trabajando en el mundo del cine. Yo creo que todavía tenía muchas cosas que decir, muchas cosas que aportar, muchos proyectos que narrar, y sin embargo pues llegó un momento que ya no era o no se veía capaz de seguir adelante por motivos de salud. Hay otra cosa muy importante que además es que siempre hablamos de Paul Naschy, de la proyección de Paul Naschy en América y cosas así, pero Juan Piquer también tuvo mucha proyección en América. Hay que recordar que su película Mil gritos tiene la noche es una película de culto en los Estados Unidos, donde incluso además en una especie de ritual como al que se somete Rocky Horror Picture Show se hacen pases especiales o exhibiciones de la película donde la gente va a verlas e incluso hace escenificaciones de algunas de las escenas y demás historias. Y él, cuando fue allí a América, en realidad fue contratado para rodar supuestamente la segunda parte de La última casa a la izquierda. Sin embargo, las cosas no fueron como era de esperar y realizó aquel Mil gritos tiene la noche, que para mí es una de las piezas fundamentales del fantaterror español, retomando un género muy autóctono como era el gore y el slasher, pero dándole ese toque añejo de nuestro cine que hizo que la película triunfara en todas partes, además de que tiene un reparto fabuloso y tiene algunos guiños y algunos toques de humor que también caracterizaban mucho al cine de Piquer, ¿no? Durante algún tiempo tuve cierta relación profesional con Juan Piquer, el cineasta homenajeado en este documental,
Y yo quisiera hablar, me imagino que mucha gente cuando le preguntan sobre alguien, habla de sus virtudes y sus defectos más o menos solapadamente. Yo, el poco tiempo que conocí a Juan, todo lo que encontré en él son virtudes y habría tres en concreto que me gustaría destacar, ¿no? En principio, en primer lugar, yo creo que su humildad es una de sus características más esenciales. Después, su generosidad. Y luego, sobre todo, su inocencia. ¿Por qué digo esto? Digo lo de la inocencia porque para mí el primer descubrimiento del cine de Juan Piquer, Simón, está asociado con mi niñez, con mi infancia y con los códigos del género de aventuras a través de las adaptaciones que hizo de Julio Verne. Entonces, para mí ver una película de Juan Piquer adaptando a Julio Verne y saber que además era una producción española, acostumbrado a las producciones americanas vistas en televisión, pues ya supuso un impacto emocional pues para mi educación cinematográfica bastante importante, porque me abrió los ojos a otro tipo de cine que desconocía. Para mí en realidad Juan era un niño grande, porque él disfrutaba, cuando ya lo conocí, encontré que disfrutaba haciendo estas películas, disfrutaba con los trucajes y los efectos, porque para él era como si fueran sus juguetes, ¿no? Y yo creo que esa inocencia y esa nostalgia hacia la infancia que conseguía transmitir cuando hablabas con él y durante sus rodajes y con sus películas, pues es una de las primeras virtudes que más me llamó la atención de él. Después su humildad porque bueno, él dirigía un tipo de cine muy característico dentro de lo que son los códigos genéricos del cine de serie B y por lo tanto, como todo el mundo sabe, sobre todo los que nos movemos en el fandom, el cine de serie B pues tiene sus acólitos, sus fans, sus groupies y gente que quiere hacer homenajes y darle premios, y Juan durante bastante tiempo se mantuvo incluso muy reacio a entrar, digamos, dentro de lo que era esa corriente. No era por soberbia, era simplemente por humildad. Él considera que tampoco lo que hacía fuera nada especial como para que le hiciéramos homenajes, le diéramos premios y demás historias. El caso es que durante una época me encargué con un amigo de nuestra ciudad, de Valencia, de la programación de una sala de cine e intentamos organizar un certamen de cine fantástico, pero además de cine fantástico español. Ya le llamamos la primera semana de cine fantástico de Valencia y evidentemente para dar un premio de reconocimiento a cierta labor, pues una de las figuras más idóneas y además dentro de nuestra ciudad evidentemente era Juan Piquer, y cuando se lo propusimos pues la verdad es que él estaba muy halagado, pero que pensaba que no se lo merecía, ¿no? Que no le gustaban estas historias, ¿no? Quizá luego, a lo mejor, cuando ya entró en lo que fue el mainstream oficialista, encargándose de la dirección de la mostra durante algunos años, incluso un poquitín antes, ya parece ser que entró un poquitín en el juego y ya empezó a participar en entrevistas para fanzines y demás historias, ¿no? Con lo cual ya parece ser que él mismo incluso reconocía que, bueno, hasta cierto punto su labor merecía ser premiada y reconocida por la gente que lo apreciaba y lo admiraba. Y luego su generosidad, porque cuando participabas con él en algún tipo de evento o asistías a una charla con él o alguna entrevista, siempre salías de ahí cargado con juguetitos, siempre te regalaba algo, una copia de un guión, un fotocromo o un afiche de alguna de sus películas que era difícil de encontrar, siempre te ibas cargado a casa. Yo recuerdo que le hice una entrevista en una ocasión hace ya bastante tiempo, muy larga, porque llegó un momento que nos pusimos a hablar de cosas que nos gustaban, aparte de del contenido de la entrevista, ¿no? Y yo me llevé varios ejemplares de guión autografiados de películas que todavía tenía en proyecto o en mente, que ni siquiera sé si alguna de ellas acabó de realizar, porque ahora mismo recuerdo que había una que no entró dentro de ese pack último que hizo de 3 películas, ¿no? Yo, como estaba también muy interesado en aquella época en la confección de guiones, pues él también, con esa generosidad que le caracterizaba, me pasó el ejemplar de una de esas películas, La ida del diablo, para que le echara una miradita, para ver si podía aportar yo alguna cosa y tal. Pero bueno, aparte de esa colaborador, digamos, tangencial, de esa colaboración tangencial en La isla del diablo, a través de aquella charla me di cuenta que, aparte de esas 3 características o virtudes que yo he mencionado al principio, tendría que añadir una más, y era su profundo conocimiento sobre el género fantástico, sobre todo a nivel literario, que es algo que casualmente
no muchos de los directores que han cultivado este género han conseguido tener. Pueden evidentemente haber estudiado la evolución del género a través de los años y de sus localizaciones geográficas, pero no a nivel literario, que básicamente es la principal fuente de la que se puede nutrir el género, independientemente de luego las leyendas, supersticiones localistas que puedan existir sobre determinados personajes. El caso es que empezamos a hablar de libros que nos gustaban y demás, y me di cuenta de que posiblemente, aunque esté mal el decirlo, era la segunda persona en este país que sabía más de literatura fantástica. La primera era yo. Posiblemente ahora ya haya más gente que sepa más de literatura fantástica, pero en aquella época manejábamos autores que incluso habíamos leído en sus versiones originales, porque aquí en España no se habían llegado a editar todavía sus trabajos, ¿no? Y sobre todo un amor y un respeto hacia lo que es la literatura clásica del género, que tampoco se había tocado demasiado en el cine. Y de hecho, pues casualmente surgió la posibilidad de hacer una colaboración un poco más concreta con una historia que tanto a él como a mí nos gustaba muchísimo, que es La casa en el confín de la tierra, de William Hope Hodgson, que muchos críticos o historiadores lo consideran como un precedente literario del universo de Howard Phillips Lovecraft, al cual sí que él intentó adaptar de alguna manera en La mansión de Toulouse. Y entonces él tenía algunas ideas y algunos bocetos redactados de la historia ambientando la casa en el confín de la tierra en Galicia, ¿no?, en el Finisterre, lo cual a mí ya de partida me pareció bastante interesante, porque bueno, aunque la localización geográfica de la novela sea muy precisa por estar centralizada sobre todo en la zona de Inglaterra, en las Islas Británicas, pues traerlo aquí a nuestra tierra ya era un punto de partida interesante, y nos pusimos a trabajar sobre esa idea, aunque no acabó de cuajar el tema, porque también Juan era una persona que, pues bueno, que como todo buen niño tenía siempre muchas cosas en la cabeza y quería hacerlo todo, y todo al mismo tiempo no podía ser, ¿no? Y surgió luego paralelamente también la posibilidad de hacer una revisión o una readaptación de la historia clásica de la momia, pero así con un look, que ese sí que tendría un look muy Juan Piquer, que hubiera sido una mezcla entre Indiana Jones, el cine bélico de la Segunda Guerra Mundial, las intrigas tipo el Código da Vinci, que hubiera sido muy posterior, evidentemente, ambientado en la época de entreguerras, pues, en el auge del nazismo, el Museo de Berlín, Nefertiti y tal y cual, pero además también con la originalidad, también algo muy característico del cine de Piquer, que bueno, tampoco necesitaba que específicamente se localizara todo donde sucedía la historia, y estuvimos buscando localizaciones en Valencia en cuanto a construcciones, edificaciones y ambientación, así un poquitín como lo del templo de Devot en Madrid, que eso fue utilizado en La venganza de la momia, pues para ambientarlo en un Egipto que tuvo ese sabor añejo a nuestro cine. Evidentemente es otro proyecto que tampoco acabó de cristalizar en nada. Él estaba muy metido en ese momento en negociaciones buscando financiación para su último proyecto, que era La Isla del Diablo, y aquí es donde viene quizá otro de las virtudes de Juan Piquer, que era no sé, como si fuera una especie de cuerno de la abundancia, sacar dinero donde no había, y con el poco dinero que, si a lo mejor pedías 20 o necesitabas 20 para hacer una película y te daban 10, y encima además con los 10 eras capaz de hacer 3 películas, yo creo que eso, para la gente que ha manejado presupuestos y subvenciones y se queja y de que no puede hacer la película y demás historias, que no se esfuerzan muchos lo suficiente, yo creo que ahí es una lección magistral que muchos cineastas de ahora tendrían que aprender, y no quejarse tanto en cualquier certamen cultural al que van respecto al apoyo de las instituciones y demás, ¿no? Este hombre era capaz de, con un billete, podía crear de la nada nada, tenía ese toque mágico, ¿no? Todo eso está a caballo entre dos posturas quizá un poco ambivalentes.
Él era consciente de que evidentemente se movía dentro de lo que era el cine de serie B y era consciente de eso en la construcción de sus historias, pero al mismo tiempo no es que tuviera pretensiones, pero su idea era que la película tuviera un acabado de serie A. Él había cosas que cuidaba demasiado porque había una pretensión no implícita de que fuera una serie A. Es decir, él me decía, si voy a rodar que además esa es una de las cosas que a él le molestaba mucho del cine español fantástico del momento. Es decir, es que a mí el cine español fantástico me parece que le falta esa credibilidad. De decir, estás ambientando una historia en Inglaterra o en Londres y en el siglo XVIII y te aparece en un momento determinado el típico tío con boina y dice, ya se ha estropeado la historia, ¿no? Entonces él lo que quería era cuidar ese tipo de detalles cuando hacía su cine. Si ambientaba la localización de la historia en una casa londinense, buscaba las placas de la luz, el mobiliario que había en la cocina, o sea, preparaba toda la ambientación adecuadamente para que pareciera que realmente estabas en una casa londinense, aunque estuvieras en un decorado de unos estudios en Madrid o donde fuera. Pero luego, sin embargo, pues con ese saber, savoir-faire del cine de serie B, sí que mantenía los otros códigos genéricos, ¿no? Entonces siempre estaba oscilando entre la serie B y la serie A. Luego hay una cosa que es, él, aparte de ese espíritu de inocencia casi infantil de la niñez que tenía, en un momento determinado le hizo comprar los derechos de adaptación de varias cosas que tenían que ver con la cultura popular precisamente de nuestra niñez, personajes de cómic, novelas populares y cosas así, que son un montón de proyectos que se le quedaron en la recámara, porque yo creo que en el momento en el que él entró en esa corriente oficial a través de la Mostra de burocracia, perdió el contacto con su mundo real, con sus juguetes y con su imaginación, y cuando lo retomó estaba ya muy delicado de salud y se le quedaron muchas cosas sin hacer. Entonces, me acuerdo que también entre esos proyectos que teníamos más o menos a medias, había uno que yo le llegué a preparar incluso una especie de boceto, sinopsis, como si fuera una serie de televisión adaptando el cómic del Jabato. Porque a mí personalmente me gustaba más el Jabato, siempre me ha gustado más el Jabato que el Capitán Trueno, y teníamos una cosita preparada aparte para serie de televisión que tampoco acabó de cuajar. Es decir, cuando te metes con una personalidad así tan expandida, no puedes centrarte en nada, y aunque empieces a intentar colaborar en algo y demás, luego al final te lleva por otro camino y no acabas haciendo lo que querías hacer, ¿no? Y posiblemente él se quedó con muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Y yo estoy convencido que La casa en el confín de la tierra es uno de sus grandes proyectos que no pudo ver la luz, ¿no? Otra cosa que también me gusta mucho de Piquer, en comparación con los directores de su generación, incluso anteriores, ¿no? Es que él sí que fue a América. Así como aquí se rodaban películas de género en coproducción, él sí que llegó a América para trabajar ahí. A él en principio le llamaron para dirigir una secuela de Mil gritos tiene la noche, la famosa película de Wes Craven que produjo el director de Viernes 13, Sean Cunningham, y al final la última casa a la izquierda 2 no salió, pero salió Mil gritos tiene la noche. En Mil gritos tiene la noche, a nivel de fandom en América, tiene un club de fans bastante numeroso, donde incluso en una especie de ritual casi atávico se someten a proyecciones tipo Rocky Horror Show, donde escenifican escenas, se aprenden los diálogos, los repiten y cosas de este tipo. Y Mil gritos tiene la noche pues es una película de culto allí en América y supuso su paso definitivo a poder haber hecho ese tipo de cine de serie A que en realidad a él le hubiera gustado hacer, ¿no? Continuó con Slugs, Muerte viscosa, que ahí conectamos un poquitín con el tema de las novelas de género, porque Slugs no se había editado en castellano y él había leído, igual que yo en su momento, la novela de South Gibson en inglés y quedó muy, muy pillado
Ian Sera ha dicho por ahí que la novela se la pasó él, etcétera, pero bueno, yo estoy convencido de que fue Piquer el que la descubrió por su cuenta, ¿no?